Gracias por continuar con nosotros. Discutimos ahora el plan de recuperación económica y de inversión para la infraestructura del país que ha sido presentado este día por el Ministerio de Economía, el cual pues presenta las metas que se han planteado para la recuperación y la generación de nuevas fuentes de ingresos para los guatemaltecos. Las propuestas contemplan tres ejes estratégicos: la recuperación y generación de nuevos empleos, la atracción de inversiones estratégicas al país y el fomento del consumo de bienes y servicios guatemaltecos a nivel nacional, regional y mundial. Además, la seguridad ocupacional, la innovación, la sostenibilidad son parte de estos ejes transversales que contempla el Plan de Reactivación para la Economía Nacional. Hoy, durante la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el mandatario Alejandro Yamatei indicó que se necesita reactivar la economía del país a través de la obra pública. Y para analizar las implicaciones que tiene la inversión pública en infraestructura y los riesgos también que representan debido a los casos de alto impacto que han sido presentados en torno a este tema, pues vamos a discutir con dos expertos invitados: el licenciado Paul Boteo, director general de la Fundación Libertad y Desarrollo, así como el licenciado Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, profundos conocedores de los procesos económicos y de inversión en Guatemala. A ambos el agradecimiento por tomar la comunicación y muy buenas noches. Buenas noches, Muy gracias buenas por la noches, invitación. muchas gracias. Es un gusto compartir con ustedes y con Paul. Buenas noches a ambos. Licenciado Boteo, pues si nos puede empezar hablando un poco acerca de sus impresiones ya de este plan de recuperación económica que adelantaba Christians, que presentó el día de ayer el ministro de Economía. Bueno, yo creo que en términos generales me parece muy positivo. Creo que cubre diversas áreas. Ya ustedes mencionaban los ejes estratégicos que tiene, y me parece que la parte sobre todo de atraer inversión extranjera al país y de hacer básicamente una serie de incentivos para que puedan venir al país es fundamental. Hay que recordar que Guatemala ha venido retrocediendo en la inversión extranjera directa que viene al país en los últimos 5 años. Se alcanzó, bueno, más de 5 años ya de esa tendencia. Se alcanzó un máximo en el 2013 y luego ha venido retrocediendo de forma sustancial. Y países como Costa Rica o Panamá han tomado liderazgo en la región. Por eso veo muy importante que uno de los ejes estratégicos sea precisamente esa atracción de inversión extranjera. Pero por supuesto, esto requiere de modificaciones a muchas leyes y eso necesariamente va a tener que pasar por el Congreso. También me parece muy importante que parte del plan sea precisamente la seguridad laboral. En este sentido, hay que garantizar o de alguna forma tratar de evitar que la reanudación de las actividades económicas impliquen una segunda ola de la pandemia y que eso vaya a provocar que se tomen nuevas medidas que le hagan muchísimo daño a la economía del país. Ya hemos visto que ese daño es latente, es efectivamente bastante grande para el país. Y solo quisiera hacer un comentario. El hecho de que si bien lo veo bastante, es un plan bastante ambicioso, también el tema de infraestructura que ustedes ya mencionaron, lo único que yo diría es que lamentablemente no se tienen plazos definidos, solamente se tiene corto, mediano, largo plazo, pero no se tienen fechas específicas en los cuales se quieren alcanzar los objetivos que se plantean en el plan. Y yo creo que eso es fundamental porque muchas de las acciones que se están planteando en el plan son o se tienen que implementar de forma urgente. Y creo que eso es un tema importante a discutir. Licenciado Linares, profundizando en esta última idea que plantea el licenciado Boteo de los plazos y los tiempos, ¿cómo evalúa usted que a lo que más se le ha dado cobertura y lo que más énfasis se le dio desde el gobierno central son a los grandes proyectos, a los megaproyectos de infraestructura, los cuales no pueden ser algunos de ellos pues desarrollados a veces ni siquiera dentro del periodo administrativo del actual presidente? Sí, creo que, como decía el licenciado Boteo, hay esta falla en cuanto a metas de corto plazo, porque si el plan se presenta como el plan para la recuperación de Guatemala en respecto al impacto de la crisis, debe contemplar acciones de corto plazo de carácter contundente.
En el mismo plan se reconoce que el consumo es vital y que y que se condiciona el consumo de las familias, de la población, por la disponibilidad de recursos. Quiere decir que el plan debiera de enfocarse en cómo aumentar la capacidad de consumo de la población guatemalteca, y en ese sentido las propuestas, los proyectos de infraestructura que se plantean, no solamente están, muchos de ellos están a nivel de prefactibilidad. Por ejemplo, hablan de la recuperación del servicio ferroviario de carga, el transporte ferroviario de carga de México a El Salvador. Bueno, en primer lugar, no hay ninguna, la antigua vía férrea llegaba hasta Escuintla, de ahí subía por el Atlántico y después vía Chiquimula, El Salvador. Entonces, eso es un proyecto que ni siquiera hay un estudio de prefactibilidad. Y estas inversiones en infraestructura tienen también el problema de que no son intensivas en mano de obra, son intensivas en capital, son intensivas en equipo, y por lo tanto no van a producir el efecto deseado en la activación del consumo. Y por otro lado, cuando se plantea, se reconoce el problema de la capacidad de consumo de la población, contradictoriamente se presentan propuestas para precarizar el empleo, hablan de la rigidez del mercado laboral, hablan del elevado costo de cumplimiento de las obligaciones laborales, y esto significa que lo que están planteando es, digamos, entre líneas, es el desmantelar la protección que ofrece la legislación laboral como un medio para atraer inversiones y para fomentar una competitividad que es conocida como espuria, porque en primer lugar es efímera y en segundo lugar es contraproducente desde el punto de vista de atender el problema clave de Guatemala, que tampoco lo mencionan. Más bien parece que pensaran que un poquito más de eso no habría problema, que es la desigualdad. Yo creo que tiene que haber claridad que el problema principal de Guatemala es la desigualdad, que esa genera pobreza, y mientras no se atiendan los planes de corto, mediano y largo plazo, no estén enfocados a ese problema estructural, poco se va a poder hacer para reactivar la economía del país. Ahora bien, licenciado Boteo, pues usted hablaba respecto al tema de la inversión extranjera, que digamos es un pilar muy importante dentro de todo este plan de recuperación económica, pero para la inversión extranjera directa necesitamos también certeza jurídica. ¿Cómo ha evaluado también toda esta situación? Digamos, ¿podemos tener estas bases que se necesitan para atraer esta inversión de extranjera directa? ¿Cuál es su opinión respecto a eso? A ver, el problema de Guatemala es un problema de credibilidad. Si bien nosotros podemos cambiar muchas leyes, el problema es que somos un Estado poco confiable en términos generales. Damos aprobaciones para operar a ciertas empresas y luego una corte pues echa para atrás esas decisiones cuando fue el mismo Estado el que autorizó muchas veces la operación de las empresas. Sin duda alguna, eso no brinda certeza jurídica y por otra parte, nuestro sistema judicial en general lamentablemente es muy precario. Es un sistema que básicamente está cooptado en muchos casos por redes criminales, que le da muy poca confianza a un inversionista internacional. Eso es algo que se tiene que trabajar y por eso es importante que no solamente se hablen de estos planes que se presentaron acá, que yo los considero, repito, valiosos, sino que además se hable de una reforma del Estado, Marinés. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos que hacer reformas pendientes al sistema de justicia para que efectivamente tengamos Estado de Derecho, pero también las otras reformas que muchas veces se han hablado, que es al sector político, que es precisamente al servicio civil y a las contrataciones que nos puedan brindar un Estado creíble, porque de lo contrario podemos modificar incluso legislaciones para que sean atractivas, pero esas inversiones no van a venir. Ahora, yo quiero referirme a algo que decía el licenciado Linares. Cuando se habla de flexibilizar el mercado laboral, creo que eso sería un avance significativo para el país, porque hay un estudio del BID muy interesante
en donde coloca que Guatemala, los costos laborales representan más o menos el 68% del PIB por trabajador, 68% del PIB por trabajador. ¿Cómo nos compara eso? Bueno, en América Latina el promedio es más o menos 39%. Lo que nos está diciendo es que los costos laborales en relación a nuestro PIB, a lo que nosotros producimos, a nuestra productividad, es alto. Creo que el licenciado Linares ve esto desde el punto de vista de que las personas que tienen empleo formal van a ver mermados sus ingresos, pero creo que también tenemos que verlo desde otro punto de vista, de cómo las personas que están en la informalidad, que no tienen un salario, un ingreso fijo, que muchas veces ese ingreso es precario, pueden a través de la flexibilización laboral encontrar un empleo en donde puedan de alguna forma ganar más, y precisamente por eso van a hacer el cambio de la informalidad a la formalidad. Yo creo que nuestra legislación es muy bonita en términos de un país con más niveles de desarrollo, pero nosotros todavía no tenemos esos niveles de desarrollo, y creo que tenemos que ver, por ejemplo, lo que hacían los países asiáticos en su momento para atraer grandes empresas a sus territorios, y básicamente se basaban en políticas laborales flexibles que hoy en día les permite tener el nivel de desarrollo que tienen, pero también de políticas fiscales. Y eso es algo que en este plan no está incluido tampoco. Políticas fiscales que puedan incentivar para que puedan venir las empresas, porque hay que decirlo, el ISR que pagan las empresas en Guatemala está al nivel de los países desarrollados. Y si una empresa tiene que decidir entre invertir en ese país desarrollado versus Guatemala, por supuesto que va a preferir quedarse en el país desarrollado y no venir con todas las dificultades que representa Guatemala. Ahora, licenciado Linares, a partir del planteamiento de la precarización y la flexibilización laboral, ¿hay evidencia científica que este tipo de acciones atraigan a la informalidad, a la economía informal de un país, a la formalidad, a pesar de tener este tipo de condiciones diferenciadas en las contrataciones y el pago de los salarios? Sí, miren, en primer lugar hay que señalar que la formalización es un medio, no un fin. Es un medio para el trabajo decente, que es lo que hemos venido promoviendo en ASIES desde hace muchos años, y que es un objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo 8, en donde se plantea dentro de ese concepto que importa tanto la cantidad como la calidad del empleo. Lo de la flexibilización de los mercados laborales, pues hace más de 40 años ya hay una experiencia enorme. Aparte, digamos, de la experiencia de los países asiáticos, que aquí tiene que ver, digamos, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, que es el caso emblemático que muchas veces se planteó. Había una diferencia en Corea del Sur, una fuerte organización sindical que servía de equilibrio para moderar los abusos en contra de los trabajadores. Y las experiencias de flexibilización laboral en América Latina en los últimos 30, 40 años, ninguna presenta evidencia de que haya un aumento del empleo significativo. Todas han llevado a una precarización del empleo. El caso más cercano que tenemos es Honduras, en donde han implantado el trabajo por horas, el trabajo a tiempo parcial, han implantado los salarios diferenciados, y Honduras se pelea con Guatemala el último lugar en el índice de trabajos de mejores empleos del BID del año 2015, que es la última medición. O sea que, como estamos en el último lugar, podemos decir a la inversa que tenemos el primer lugar en el índice de peores trabajos. Por eso es que yo creo que un plan de reactivación económica o un plan de desarrollo económico tiene que contemplar necesariamente la variable del empleo. En cuanto a los costos laborales, hicimos en alguna ocasión, y lo podemos también al volver a actualizar, una revisión de los costos laborales en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y estamos más o menos equiparados. Aquí tenemos, por ejemplo, un porcentaje más alto por indemnización por despido, pero ese es un gasto contingente y que se compensa
con el bajo monto de las cotizaciones a la seguridad social, que son mucho más altos en países como Costa Rica y Panamá. Entonces, si Panamá y Costa Rica lideran desde hace muchos años la atracción de inversiones, no se debe al tema de la flexibilidad o rigidez del mercado laboral. Se debe a una serie de condiciones que no existen en Guatemala y por lo tanto yo considero totalmente contraproducente de cara a la viabilidad del sistema económico, la viabilidad del país, del sistema político, la democracia, el pensar que esto se resuelve deteriorando más el ingreso. El último, y con esto concluyo mi intervención, el último estudio que hicimos en ASI es sobre el trabajo rural, que tiene algunos datos sobre a nivel nacional. El 80% de los ocupados percibe un ingreso menor al salario mínimo. Por eso es que tenemos uno de los más altos porcentajes de pobreza de América Latina. Ahora, licenciado Boteo, hace unos días, pues también el superintendente decía, analizando, digamos, respecto al aumento de impuestos el próximo año en el cemento también o en el combustible para mejorar, pues, la recaudación tributaria. Y le hago alusión a esto porque usted ya mencionaba la importancia, digamos, de políticas fiscales. ¿Qué, digamos, políticas fiscales necesitamos realmente, pues, para atraer esta inversión que es tan importante para el país y para esta recuperación o reactivación económica? Efectivamente, Marinés, pero yo no me quiero quedar sin responder al licenciado Linares en el tema laboral. Yo creo que en Guatemala tenemos un alto nivel de informalidad, estamos hablando del 70%, y en gran parte, don Luis, esto se debe a que tenemos unos costos laborales altos. Hay que decirlo, muchas empresas son pequeñas empresas que no pueden soportar ese nivel de carga laboral o de costos laborales y que por tanto hacen que estén fuera del sistema y que estén fuera, por ejemplo, de sistemas de cobertura social, que por supuesto que son importantes que puedan estar las personas. Y el caso asiático, en el caso de China, por ejemplo, sí, vaya que nos da evidencia de que efectivamente es un factor fundamental. Claro, yo estoy de acuerdo con que este tipo de políticas, tanto laborales como fiscales, tienen que llevar un componente de un Estado creíble. Y esa ha sido básicamente la diferencia entre Costa Rica, Panamá y Guatemala. Y es que si bien pueden tener, digamos, un costo laboral un poco más alto que Guatemala, se debe básicamente a que tienen también una mano de obra más educada, sobre todo en el caso de Costa Rica, y que eso se debe a una política de 50 años que lo han hecho y que nosotros tenemos que imitar ese tipo de cosas. Pero hoy, para resolver el problema de las personas hoy, tenemos que comprender la realidad que tenemos y adaptarnos. Ahora, específicamente, Marinés, respecto al tema de aumentar impuestos, me parece un despropósito. Creo que en medio de una crisis económica, hablar de aumentar impuestos realmente no tiene ningún sentido. Al contrario, lo que tendríamos que ver en estos momentos es cómo bajamos las cargas fiscales a las familias para que puedan incrementar su consumo, para que puedan tener espacio para gastar, y para las empresas también se tiene que ver ese tipo de estímulos para lograr que las empresas puedan soportar este momento de crisis, sobre todo porque se han visto afectadas las ventas, incluso muchas de ellas han tenido que cerrar durante varias semanas o meses. Vemos incluso cómo hay empresas que cerraron y que todavía no recuperan sus actividades. Entonces, la situación es muy compleja como para hablar en estos momentos de aumentar la carga tributaria o los impuestos, y creo que el rechazo que pudimos ver de mucha de la población hacia ese tipo de medidas, pues expresa precisamente lo inconveniente de ese tipo de propuestas para la población. Ahora, licenciado Linares, el licenciado Boteo ha citado el caso chino. No obstante, el rol subsidiario que juega el Estado chino en el consumo de sus habitantes, pues puede suplir la flexibilización laboral. ¿Cómo pensar en el fomento al consumo de bienes y servicios guatemaltecos a nivel de mercado interno cuando
por un lado se habla de la flexibilización de los salarios y por otro lado se deja de, como siempre, postergada la inversión en el área rural del país, que sigue representando una importante porción de la población dedicada muchas veces a la actividad agrícola y que, como usted ha referido, en un 80% ni siquiera logran tener ingresos al nivel del salario mínimo. Sí, también lo que pasa es que China, primero, aparte de lo que usted dice, el licenciado Castillo, que efectivamente había una transferencia de servicios a la población, de servicios fundamentales, especialmente en materia de educación y salud, que no existe en Guatemala, que Guatemala es uno de los países, y que el problema es que tenemos una acumulación, por ese problema de la desigualdad, tenemos una acumulación de déficit enormes. El 68% del gasto de salud en guatemaltecos es gasto de bolsillo. El Estado solo cubre una tercera parte. Es inversa la situación en Costa Rica, donde es al revés, el 32%, 30% lo cubre el bolsillo y el 70% el Estado. Y en el caso de China también partieron los chinos de un costo de la vida sumamente bajo, que no es lo mismo que pasa con Guatemala. Nosotros tenemos la canasta básica más cara de América Latina prácticamente. Hacer el supermercado en Guatemala es más caro que hacerlo en Estados Unidos. Entonces, y ahora aquí también en este plan plantea una revisión de la canasta básica, porque al revisar la canasta básica, el costo en lugar de los 3,000 y pico que cuesta ahora, 3,800, pues la pueden bajar artificialmente a 2,000 y entonces van a decir, bueno, entonces el salario mínimo se puede estancar por 20 años hasta que lo alcance el costo de la canasta básica. Entonces, yo insisto que el plan es un plan, al final también es bastante, en buena parte, copia del que presentó hace unas semanas el CACIF, el Plan de Reactivación del Desarrollo PREDES. También contempla básicamente leyes, reforma de leyes, que no es la reforma de las leyes la que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es un Estado eficiente con capacidad de conciliar intereses, que eso es lo que no está sucediendo en Guatemala. No se concilian intereses. Por lo tanto, creo yo que el plan pues se va a quedar en eso, en una carta de buenas intenciones, y vamos a continuar con una situación de deterioro de la calidad de vida de la población guatemalteca, y que ya pues eso lo está anunciado en general para América Latina, un retroceso muy grande, y nosotros tal vez no vamos a tener un retroceso tan grande en materia de pobreza, porque simplemente nuestros niveles de pobreza, con más del 50% de la población, pues ya creo que más abajo no se puede caer. Así que el tema creo yo que es buscar un plan que sea equilibrado en cuanto a la búsqueda de soluciones que lleven a la posibilidad de una mejora de la situación que vive la mayoría de la población. No podemos decir, no importa que bajemos un poco más, porque no tenemos para dónde bajar. Si estuviéramos viviendo en el penthouse de un edificio de 15 pisos, pues bajar al quinto, sexto piso, pues lo podríamos hacer, pero la mayoría de la población está en el sótano, ya no hay para dónde más bajar. Ahora, licenciado Boteo, pues ya usted mencionaba, digamos, al principio de su intervención, acerca del Congreso de la República, que muchos de los programas también y muchas de las cuestiones que están dentro de este plan deben pasar por el Congreso de la República. Digamos, ¿qué proyectos legislativos considera usted debe tomar en cuenta el Congreso de la República? Y pues si habrá, digamos, la fuerza suficiente para impulsar también estos proyectos, ¿o no será una prioridad? No, eso es fundamental, Marinés, pero yo quiero decir algo muy importante sobre la revisión de la canasta básica vital. A ver, don Luis, hay que recordar que hace pocos años hubo literalmente un escándalo porque se estaba manipulando el IPC dentro del INE. Y eso nos estaba dando datos falseados de inflación y estaba haciendo que tomáramos decisiones incorrectas respecto de variables tan importantes como el salario mínimo. Yo creo que es fundamental que se haga esa revisión, sobre todo porque cuando se salió esto que
lamentablemente es un tema tan técnico que la población en general lo pasa por alto. Pero cuando salió esto, lo que hizo el INE fue corregir la canasta básica vital por consumo fuera del hogar, para que no se notara tanto la diferencia de lo que se estaba haciendo. Yo sí creo que es importantísimo que se revise eso para que se tomen las decisiones correctas, porque se estaban inflando precios para que las decisiones en términos de salario mínimo estuvieran distorsionadas. Yo creo que esa es una decisión fundamental que se tiene que tomar en este país, sobre todo porque, repito, miren, no hay peor precariedad que el trabajo que no se tiene. Y en este país no se tiene trabajo. Y en gran parte sí se debe a que tenemos una legislación muy rígida que hace que las empresas no puedan ofrecer trabajos formales, y por eso vemos lo que se ve. Ahora, Marinés, respecto a las leyes, creo que es fundamental, uno, revisar la infraestructura de cómo se está haciendo en este país. Necesitamos infraestructura, somos de los últimos lugares en temas de infraestructura y sin duda alguna hay que cambiar ese marco legal. También tenemos que ver la forma en que las alianzas público-privadas puedan funcionar, y eso significa, por ejemplo, quitarle la misma arbitrariedad al Congreso de aprobar o no ese tipo de proyectos. Ya vimos que se puede prestar a extorsiones, a corrupción, y tenemos que permitir que las alianzas públicas privadas puedan fluir para que podamos tener mejor infraestructura en este país. Pero también es importante, y repito, Marinés, el tema de las reformas que necesita este Estado. En algo que puedo coincidir con don Luis es en el tema de que necesitamos un Estado distinto, funcional, y en eso Costa Rica, hay que reconocerlo, nos lleva muchos años. Y eso es gran parte de la ventaja que tiene. Y por eso repito que tenemos que hablar, y no se nos tiene que olvidar que el mejor legado que puede hacer el Ejecutivo, el gobierno actual, es dejarnos un Estado más funcional en el que de alguna forma sea más eficiente, pero también que pueda estar blindado contra esa cooptación que existe en justicia, que existe por parte de sindicatos o que existe en problemas de corrupción en obra pública también. Creo que esas son leyes que no se tienen que olvidar. Licenciado Linares, estamos ya en el cierre de la entrevista, pero es importante evaluar la necesidad. Es innegable que la pandemia ha generado condiciones económicas que presentan grandes retos para el Estado de Guatemala, no solo para atender los problemas históricos a nivel económico, sino además la coyuntura. ¿Cómo evalúa usted que la recuperación económica se esté dejando en manos del Congreso y que se piense que a través de leyes, inclusive para los megaproyectos de infraestructura, se deba recurrir a la legislación? Es como pretender la recuperación económica por decreto. Sí, por eso decía yo que el problema creo yo que no es de leyes. Por supuesto, lo que tiene que buscarse en no es de nuevas leyes. Por ejemplo, en el plan hablan de la reforma a la ley de zonas francas, porque dice que ha habido cambios en la ley de zonas francas y la ley de maquilas en los últimos años. Yo no recuerdo que se haya modificado esa ley de maquilas, y zonas francas se han vuelto más restrictivas. Lo que pasa es que probablemente lo que hay es más control, porque había una enorme elusión a través de la ley de fomento de la actividad exportadora de maquila, pero esa ley no se han reformado en los últimos años. Entonces, el problema es, creo yo, en una clave en esta situación en donde todo es urgente, en donde no podemos esperar meses a que se dé el proceso en el Congreso, es optimizar la aplicación de la legislación vigente. Porque todo el mundo reconoce que en Guatemala no tenemos en general malas leyes. El problema que lo que tenemos es un alto nivel de incumplimiento y de impunidad. La certeza jurídica la da un sistema de justicia independiente. Y el sector privado, el sector empresarial de Guatemala, que tanto habla de la certeza jurídica, ha estado complotando prácticamente en contra de esa independencia judicial, apoyando acciones en contra de la Corte de Constitucionalidad que vienen a deteriorar la confianza en el sistema jurídico de Guatemala. Por ejemplo, lo de la ley de alianzas público-privadas. El problema es que la Constitución habla de que las concesiones tienen que ser aprobadas por el Congreso.
Y la ley de alianzas público-privadas lo que tiene en sentido estricto es una concesión. Se le puede poner otro nombre, se le puede disfrazar, pero eso cae entonces en lo que se llama fraude de ley. Ahí sí que la única forma de quitarle al Congreso la aprobación de las leyes de las alianzas público-privadas, de las obras de infraestructura para el desarrollo, es modificando la Constitución. Entonces, eso es una realidad. Entonces, lo que hay que ver es... Muchas gracias a ambos, licenciado Linares. Con las disculpas del caso, el tiempo se nos ha agotado, pero ha sido apasionante el debate de las ideas en torno a la reactivación económica en el país. Seguramente habrán nuevos programas en los que les invitaremos para poder seguir contrastando las ideas y buscar la mejor ruta para la reactivación y la recuperación económica del país. Para Marinés Rivera y Cristian Castillo y todo el equipo de Canal Antiguo ha sido un privilegio acompañarles esta noche y poder servir los elementos para el debate de los temas que definen la ruta de desarrollo del país. Muy buenas noches.